Querido Papá Noel, me gustaría contarte un secreto que puedes contar a Mamá Noel y también a los elfos. El secreto es que quiero conocerte, Papá Noel. Quiero que esta noche vengas a mi casa y me esperes en el salón. Sé que no es fácil ser Papá Noel. En diciembre tienes mucho trabajo. Seguro que cuando bajas del cielo tienes mucho frío, y en parte es por mi culpa. Te vi en el colegio. ¿Te acuerdas de mí? Pondré los zapatos en la chimenea. Un coche descapotable a pedales, con 2 faros. He sido muy buena. Me porto muy bien. Bueno, lo intento. Creo que sabes por qué te escribo, para decirte los regalos que quiero para Navidad. Mitenkä sitä? Ai kun tällähän on mukavan näköinen ilma. No hyvä. Siitä mennään, hyvä. La verdadera historia de Papá Noel. Hoy es el solsticio de invierno, víspera de Navidad. Escucho los deseos de los niños, recibo sus cartas. Como cada año, recojo los juguetes que mis amigos los elfos han guardado con cuidado. Como cada año, con mi fiel cometa, voy a buscar a mis otros renos para recorrer el mundo. Levanto el vuelo ligero, como el corazón emocionado de los niños que esperan mi visita. Vuelo como una estrella y la esperanza surca los cielos. Tal vez la silueta de mi trineo sea algo intrascendente, pero mi rostro bonachón esconde una historia más compleja y más oscura de lo que pueda parecer. Diciembre de 1951. Al sobrevolar la ciudad de Dijon, en Francia, vi que ante la catedral estaban quemando un muñeco. 150 niños miraban atónitos aquel hecho. El muñeco era yo mismo. Un sacerdote había organizado el auto de fe para honrar a Jesús y matar al impostor. Me quemaban para que la Navidad siguiera siendo la celebración del nacimiento del Salvador. El suceso de 1951 se convirtió en un asunto nacional, pero el conflicto que lo provocó es ancestral. Nos recuerda que mi historia fascina desde tiempos inmemoriales. He conquistado el mundo y con diferentes nombres, aunque siempre con mi barba, he llegado a todas partes. Hasta me he convertido en pieza de colección. Papá Noel es mundial. No exagero. Ha conquistado todo el mundo. Aquí tenemos uno brasileño de 1907. Es un clásico y lleva a la cesta por delante, pero no sé por qué. Uno de Canadá, también clásico. Me encanta este africano, es maravilloso. Está hecho con latas de insecticida para matar moscas. Es perfecto. Creo que solo me falta el japonés. En todo el mundo se respeta y se quiere a Papá Noel. Entre los millones de retratos míos, que son selfies en definitiva, está la imagen de un antepasado que me han atribuido. El primer antecedente de Papá Noel aparece en la mitología. 1000 años antes de Cristo existía un dios en la mitología de los países escandinavos llamado Odín. Odín era un dios muy particular porque normalmente a los dioses se les venera. Es decir, se da dinero a los sacerdotes que se ocupan de ellos para conseguir su protección. Se da lo material para obtener lo inmaterial. Pero en este caso, el primer Papá Noel hacía lo contrario. Era él quien daba. Tenía un trono en el cielo con 2 lobos. Tenía también 2 cuervos que enviaba a la tierra
para saber si los niños se portaban bien o no, y así poderlos recompensar al llegar el solsticio de invierno, que se produce entre el 17 y el 25 de diciembre. En Roma, desde el siglo V a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, hubo una diosa llamada Estrenia. De su nombre viene la palabra estrenalia, aguinaldo. Durante las fechas del solsticio de invierno, los patricios romanos, es decir, las personas pertenecientes a la burguesía romana, tenían por costumbre regalarse dulces u objetos de oro en su nombre. Además de mis antepasados, hay otro dios romano que también se relaciona con estas fechas en las que el sol desciende en el horizonte y aparenta despedirse para siempre. Durante el mes de diciembre se celebraban las Saturnales, que eran muy populares en Roma. Eran unas fiestas en honor a Saturno, dios de la cosecha, las semillas y la agricultura. Esos días eran un periodo de transición en los que reinaba el caos y el desorden. Esa situación, ese desorden, alteraba todas aquellas cosas preestablecidas que habían predominado a lo largo del ciclo anual y que al llegar su fin pasaban a ser cuestionadas. En el marco de este ambiente tan peculiar, y sobre todo en las grandes residencias, se elegía un rey, el rey de las Saturnales. Este rey era un personaje que podríamos definir como efímero, porque encarnaba el espíritu de la fiesta. Una fiesta que acababa y representaba el final de un ciclo. En esencia, se trataba de una celebración en la que se ritualizaba la disolución del orden. Todo aquello se escenificaba y la puesta en escena era representada por unos personajes que en algunos rituales concretos llegaban a ser condenados a muerte y ejecutados simbólicamente. Incluso a veces eran quemados en la hoguera. El rey de las Saturnales estaba destinado a desaparecer para renacer al año siguiente. La llegada del dios cristiano lo hizo desaparecer con los demás ritos paganos. Hace 2000 años nació un bebé en Palestina que fue reconocido como el Hijo de Dios por sus seguidores. Con el paso del tiempo pensaron que sería buena idea celebrar el aniversario de su nacimiento. En el año 354, la Iglesia Católica estableció la fecha del nacimiento el 25 de diciembre. Coincidía con la fiesta pagana del solsticio de invierno, periodo de renacimiento del sol invicto. La fiesta cristiana se superpuso a la pagana. El niño estaba en un establo, rodeado de pastores y ángeles, y también de unos misteriosos visitantes venidos de Oriente que le traían unos regalos extraordinarios: oro, incienso y mirra, que constituyen el origen de los regalos de Navidad. Hola, bonito. ¿Cómo estás? Aliméntate. Lo vas a necesitar. Eso es. Con cuidado. Con cuidado. Podría haberme quedado en aquel lugar, pero regresé bajo otra forma. De origen griego, yo era el obispo de la ciudad de Mira en el año 343. En esa ciudad, llamada Demre, tras el nacimiento del Estado turco,
puede verse una estatua mía con la apariencia de San Nicolás. Me acompañan unos niños a los que dicen que salvé. Por exigencias del turismo, así es mi representación contemporánea. Los frescos de una iglesia ahora convertida en museo narran una vida repleta de leyendas y milagros. No hizo falta nada más para que me canonizaran. Cuando murió, se le atribuyeron tantos milagros extraordinarios que se convirtió en uno de los santos más importantes del paraíso, junto con la Virgen María. Tenía el poder de volar, como por arte de magia, y también el don de la ubicuidad. Podía estar en varios lugares a la vez. Soy el santo patrón de los ladrones arrepentidos, de los marineros, de los panaderos, de los niños y de la Lorena. En Francia se cuenta la leyenda de 3 niños a los que un malvado carnicero descuartizó y dejó en un saladero como si fueran cerdos. Al cabo de 7 años, San Nicolás pasó por aquel sitio buscando albergue y resucitó a los 3 niños. En 1087, los turcos conquistaron esa región para enfado de los cristianos. Usando la fuerza, los marineros italianos trasladaron mis restos a la Basílica de Bari, en Italia, en donde descansan en la actualidad. Allí, un lorenés, Aubert de Baransville, encontró un dedo mío y lo llevó a Lorena. La reliquia terminó su viaje en San Nicolás de Pau. Construyeron una basílica en mi honor y en el de mi dedo. Cada año, el 6 de diciembre, los fieles cantan mi nombre llenos de fe. Soy el santo generoso que hace regalos a los niños buenos. Pero no os confundáis, tengo 2 caras. Con una mano recompenso a quienes lo merecen, con la otra castigo a los que se portan mal. Crecí en un barrio de Luxemburgo. Por la noche poníamos las zapatillas delante de la puerta de nuestra habitación. A la mañana siguiente las mirábamos y a veces había una pequeña vara. Eso significaba que nos merecíamos un azote en vez de regalos. La vara era para mi padre. Para nosotros había un cerdito de mazapán o algo así, siempre pequeño. San Nicolás, buen San Nicolás, tráenos muchas cosas para ver, para comer del hermoso país del cielo. Nuestros platos están junto a la puerta para ti. Los tienes puestos en fila. Hay heno para tu burro, para que traiga juguetes. Recuerdo que una vez, cuando era muy pequeño, sorprendí a mi padre en el garaje cambiándose la ropa con un vecino que estaba allí con él, y entonces pensé, ¿qué está pasando aquí? No podía entenderlo, porque el gran problema metafísico de los niños es ¿quién es San Nicolás? Por un lado, San Nicolás era generoso y te regalaba dulces, pero también podía ser severo. Esto fue utilizado por todos los padres de Europa. Llevaba una vara para azotar a los niños que se habían portado mal, que no habían aprendido el catecismo o habían sido desobedientes. A veces le acompañaba en sus viajes un personaje realmente aterrador.
El padre Fouettard, el padre Látigo. Siempre estaba por allí con el rostro pintado de negro, vestido de negro y sucio. Era leñador y llevaba ramas para azotar a los niños traviesos. La primera vez que aparecí asociado al padre Látigo fue en la ciudad de Metz, en Lorena. En 1552, durante el asedio de la ciudad por Carlos V, la cofradía de curtidores organizó una procesión con un muñeco que representaba al emperador, al que quemaron. El emperador levantó el asedio. El 6 de diciembre del año siguiente volvieron a sacar la imagen. Así aparecen estas dos figuras complementarias, la de San Nicolás y la del padre Látigo. Durante mucho tiempo todo estuvo bien repartido. El bando de la religión era el del Niño Jesús y el del 24 de diciembre. Y el bando del que luego sería Papá Noel era el de San Nicolás, en otra fecha. Pero las cosas se complicaron. En el siglo XVI tuvo lugar una importantísima revolución religiosa que conocemos como la Reforma Protestante. Los puritanos, al igual que la mayoría de los protestantes, se oponían a la celebración de la Navidad porque su objetivo era deshacerse de todos los ritos que el cristianismo había introducido en 1500 años y recuperar la fe cristiana original de la Biblia. Una de las cosas en las que coincidían era que el culto a los santos se había vuelto peligroso porque, con el tiempo, acabarían reemplazando a Dios como objeto de las oraciones. Se prohibió el culto a los santos y con ellos a San Nicolás. De modo que San Nicolás, el santo que hacía regalos, desapareció de varios países de Europa. Adiós, San Nicolás. Y menos mal que no me quemaron. Pero las cosas no iban a quedarse así. Esconder a un santo no hace que éste desaparezca. Trasladaron las tradiciones que se celebraban el 6 de diciembre al día de Navidad, fecha del nacimiento del niño Jesús. Así, por ejemplo, en Alemania inventaron el personaje del niño Jesús o Christkindl en alemán. Las reglas de la Reforma se aplicaron en Estrasburgo. En 1570 un pastor se levantó contra la costumbre de hacer regalos a los niños el día de San Nicolás. Incluso rebautizaron el mercado de San Nicolás, que tenía lugar el 6 de diciembre, como Mercado del Niño Jesús, el Christkindlmerk. La figura del Niño Jesús es maravillosamente adecuada en el plano teológico. En cambio, resulta bastante más difícil imaginar a San Nicolás desempeñando también ese papel. San Nicolás era bueno, pero también amenazante. Y un bebé no representa nada amenazante. San Nicolás llevaba unos cestos enormes llenos de comida. Un bebé no puede hacer eso. Podemos ver que en el siglo XV se produjo un cambio en la representación del niño Jesús, que a partir de entonces se asoció a unos personajes aterradores. Las leyendas europeas están llenas de bestias que aparecen en Navidad y resulta difícil saber si vienen a matarte o a traerte un regalo. Hay hadas, hay un montón de personajes, como por ejemplo la Befana, una vieja bruja de Italia. La Befana se representa como una vieja que recuerda un poco a una bruja. Vuela en una escoba
Y lleva un saco a la espalda, en el que están los regalos que va dejando en los calcetines que todo el mundo pone cerca de las ventanas. Recuerdo de pequeña que si no éramos buenos, la Befana lo sabía y nos traía cenizas y carbón. Pero como siempre éramos buenos, al final nunca nos traía carbón, sino una golosina de regaliz que se había inventado, un carbón azucarado de color negro. Cada región tiene sus propias figuras destinadas a dar miedo. Krampus, Nertruprecht, Zwarte Piet, Grilla, Smutsli. En Inglaterra, el personaje del invierno se llama Father Christmas. Sí, soy yo otra vez. En 1658 aparecí dibujado en un panfleto. Me llamaban borrachín, glotón y lascivo, pero el pueblo me quería. Para algunos protestantes, la nueva doctrina no respetaba las enseñanzas de la Biblia. Se marcharon en 1620 y fundaron en América su nueva tierra prometida. En las primeras colonias, Navidad era un día laborable. Todo aquel que celebrase esa fecha sería castigado con una fuerte multa. No se podía hacer referencia a ningún santo y mucho menos a mí como San Nicolás. Pero América era una tierra de inmigración y de diversidad. Llegaron personas de todas partes, con sus religiones, sus tradiciones, su folclore. Volvían a celebrar la fiesta de Navidad. Para mí fue la ocasión perfecta para regresar discretamente. La situación de las ciudades en Navidad y Año Nuevo se convirtió en un problema social. Era muy peligroso caminar por las calles. En Boston, Filadelfia o Nueva York, estaban en manos de bandas que golpeaban cacerolas y hacían sonar cuernos. Empujaban a las personas de bien e interrumpían incluso las misas. Las fuerzas de la policía acababan de crearse y no estaban preparadas para intervenir. Hacia 1800, la situación en Nueva York se volvió crítica. La ciudad estaba llena de inmigrantes. Los puritanos los consideraban unos bárbaros, unos granujas. Se encerraron para proteger de las bandas a los ciudadanos que respetaban la ley. América carecía de historia y de cultura común. Instituciones como la Nueva Sociedad Histórica de Nueva York se propusieron dar una identidad a su país. Y para conseguirlo, obviamente recurrieron a mí, San Nicolás. John Pintard, fundador de la Sociedad Histórica y miembro de una logia masónica formada por descendientes de holandeses, fue quien recuperó mi imagen, la de un San Nicolás holandés. Me representó con una colmena, un símbolo masónico. Aquí estoy, convertido en masón. John Pintard quería que San Nicolás, Santa Claus, fuera el patrón de Nueva York. Lo que intentaba era instaurar una tradición que no fuera inglesa. Había otro miembro de la sociedad histórica llamado Washington Irving. Era un escritor satírico. Le hacía mucha gracia el entusiasmo de Pintard con respecto a San Nicolás, así que se puso a escribir una historia satírica de Nueva York. En esa parodia, San Nicolás aparece de improviso para ayudar a los primeros colonos a construir su casa, cayendo del cielo y fumando en pipa. Aquella historia satírica de Nueva York fue un auténtico best-seller, un libro que arrasó en la joven América. A los americanos les encantaban sus relatos y se los contaban a los niños como si fueran verdad. Era la primera vez que aparecía en un dibujo con aquel nombre, Santa Claus. Un nombre y una historia
con un brillante porvenir. Un tercer miembro llamado Clement Clark Moore escribió un cuento para niños titulado La noche de antes de Navidad, que también tuvo mucho éxito. En él, Santa Claus va en un trineo tirado por renos y baja por la chimenea para traer regalos a los niños y desearles feliz Navidad. Era la noche de antes de Navidad. No podía creer lo que veían mis ojos cuando a lo lejos apareció un trineo con 8 renos del tamaño de un puño. Me volví justo cuando Papá Noel salía de la chimenea. De su pipa encendida que sujetaba con los dientes salía un torbellino de volutas de humo. Tenía el rostro radiante y su vientre redondo saltaba cuando se reía. Era tan regordete este duendecillo travieso que sin querer me puse a reír, tapándome la boca. Adiós al obispo austero. Me había convertido en un duende alegre y atrevido. Más tarde, en el siglo XIX, el ilustrador americano Thomas Nast creó la representación de Papá Noel que conocemos hoy, la que aparece en las felicitaciones de Navidad. El hombre alegre y regordete que se imaginan los niños, con barba y pipa. En la década de 1860, durante la Guerra de Secesión, creó una serie de dibujos patrióticos para una revista que colocaba a Papá Noel a favor de la Unión. Y el rostro que le dio era el mismo que el del abuelo que aparece descrito en el cuento de La noche de antes de Navidad. En realidad da igual el país en el que estemos. Todavía hoy, Papá Noel se parece al que dibujó Thomas Nast. Otra peculiaridad de Papá Noel es su lado intrusivo. Es un anciano que se mete sin pudor en los hogares y hace volar en pedazos la burbuja familiar. Si lo piensas bien, es bastante extraño que digamos a nuestros hijos que deberían estar contentos porque un anciano va a entrar en su habitación. Papá Noel siempre venía al llegar Navidad. Llegaba por la tarde, más o menos sobre las 6, justo después de la sauna y de la cena. Hacía mucho ruido, golpeándolo todo, las paredes, las puertas, lo golpeaba todo. Llevaba un bastón y temblaba como un anciano. Papá Noel nos preguntaba: ¿hay niños buenos aquí? ¡Decidme! Nos daba mucho miedo y nos escondíamos detrás de mi madre. Papá Noel se sentaba con nosotros y preguntaba si Katia se había portado bien. Yo respondía: sí, me he portado bien, a punto de echarme a llorar. Y llegó la revolución industrial. Una vez más me consideraron un agitador del orden social. La burguesía en plena expansión aspiraba a un modo de vida opuesto al de la clase trabajadora y al de los bajos fondos. Y yo estaba en medio del enfrentamiento social.
Las tradiciones asociadas a la Navidad, como brindar, llamar a las puertas para pedir alcohol o llevar máscaras, se sustituyeron por una fiesta de carácter más familiar. Las fiestas se celebraban en el comedor con la familia, en vez de en la calle con toda la ciudad. Era una celebración más íntima. Se produjo un distanciamiento de los pobres a quienes no querían ni ver. Bueno, en realidad solo querían verlos si estaban calmados, si se volvían más razonables. En ese momento la burguesía apostaba fuerte por la familia y se enriquecía a costa del proletariado descrito por Marx. La familia burguesa convirtió la fiesta de Navidad en una gran reunión anual, en donde honrar a los seres queridos y mostrar el éxito social y el amor por los niños. La fiesta religiosa pasó a ser una fiesta familiar. Hasta ese momento, en Inglaterra, en Francia o en Estados Unidos, no existían reuniones así. Los protestantes prohibieron los cantos religiosos católicos, sustituyéndolos por salmos del Nuevo Testamento. No es casualidad que en la misma época, en Inglaterra, el escritor Charles Dickens escribiera Cuento de Navidad. En él describe una sociedad dividida entre los ricos, que son avaros y tacaños, y los pobres, que son generosos. El cuento narra cómo un avaro se vuelve bueno tras la visita de unos fantasmas que le hacen comprender que la generosidad puede salvarle. El autor leyó su cuento en Boston, París y, por supuesto, en Londres. La gente acudía en masa. Cuentan que en París, ante la embajada de Inglaterra, había colas en pleno invierno y la gente lloraba. En Boston, el famoso industrial Fairbanks, después de escuchar Cuento de Navidad, leído por el propio autor, acabó tan conmovido que decidió regalar a todos sus trabajadores un pavo o un ganso y les permitió celebrar la Navidad. Fue un día festivo. La idea de los Ghost Club de Inglaterra resulta muy interesante. Los empresarios obligaban a sus trabajadores a ahorrar durante el año para poder celebrar dignamente la Navidad comprando un ganso y cocinar el famoso plato típico inglés. Este concepto de Navidad relacionado con la moral y conectado con la religión a través de la imagen del Papá Noel americano que trae regalos, se fusionó en el siglo XIX. En realidad el regalo existía desde el principio y luego, claro, se fue necesitando a alguien que lo trajera. Así podemos ver que ese alguien era diferente según las zonas. Pero Papá Noel se había uniformizado y era conocido universalmente. Eso es, muchacho. Poco a poco. Fíjate qué preciosidad de paisaje. El Papá Noel estadounidense era un instrumento comercial y empezó a invadir la publicidad. Me hice famoso en el mundo gracias a... ¿adivinadlo? Sí, a los grandes almacenes que por entonces estaban en pleno desarrollo y me sacaban en sus anuncios. En el periodo de entreguerras, Papá Noel se convirtió en el protagonista de la publicidad para adultos. Es un tanto perversa, un poco despreciable,
la forma en la que lo utilizaron sin escrúpulos como hombre anuncio para promocionar puros, alcoholes y mujeres ligeras de ropa. Es muy seductora, no cabe duda. Durante mucho tiempo, Papá Noel fue discutido por otras razones. Para algunos caricaturistas de los años 20, de los años 30, es ambiguo. Es el Papá Noel de los ricos y no tiene por qué ser el de los marginados. Entre las caricaturas algo ácidas, hay una muy bonita, la de un niño encaramado a un tejado en medio de un bosque de chimeneas parisino. El título de la caricatura es Donde la noche se esfuma con la esperanza. El niño ve a Papá Noel a lo lejos montado en su asno, como una sombra blanca, y dice, no vendrá, se avergüenza de las chimeneas sin fuego. Papá Noel podía ir de verde o de rojo. Quedan rastros de esta dicotomía. A veces iba de gris, ha ido cambiando de color. Hoy podemos comprobarlo. El de rojo es el tradicional, pero el Socorro Popular francés usó un Papá Noel vestido de verde. Los anunciantes y las marcas recuperaron la figura de Papá Noel. Se ve por todas partes, es evidente. El ejemplo más famoso es Coca-Cola. Pero Coca-Cola no inventó a Papá Noel, simplemente lo recuperó. Papá Noel estuvo de acuerdo porque quería darse a conocer. San Nicolás fue muy conocido antaño, pero hoy no tanto. Con Coca-Cola encontró un patrocinador que lo hizo famoso, así que el interés fue mutuo. Hubo un periodo de crecimiento que duraría hasta los años 50, cuando por fin triunfó Papá Noel. Pero Papá Noel era tan poderoso, la Navidad era tan poderosa, que enseguida se granjearon enemigos, y uno de ellos fue el totalitarismo. En la Unión Soviética, Stalin consideró que yo representaba a la clase burguesa. El Partido Comunista decidió recuperar una figura no religiosa, Ded Moroz, el personaje del invierno eslavo. Ded Moroz es un Papá Noel azul que en vez de traer los juguetes en Navidad, los trae en Año Nuevo. Ahí estaba yo, asociado a la imaginería de propaganda de la revolución y a la idealización de la clase obrera. Por aquel entonces, otros decidieron explotar mi imagen en su beneficio. Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, enseguida tuvieron clara su intención de apoderarse de la Navidad. Trataban de asociar el nazismo con los aspectos buenos de la Navidad. La SS intentaba paganizar la Navidad. Querían trasladar la fiesta del 25 de diciembre al 21, día del solsticio de invierno. Pero sus ideas encontraron bastante resistencia por parte de la población alemana. Cuando los alemanes cantaban Noche de Paz, no querían cantar la estrofa que hablaba de Hitler. Antes de los años 40, su imagen sirvió a quienes resistían al nazismo en Alemania y en Alsacia para luchar contra Hitler. Hay caricaturas en las que Papá Noel lleva el saco lleno de insignias nazis y todos aquellos símbolos de la propaganda nazi. Tras ocupar Europa, los nazis hicieron trabajar a los prisioneros franceses en sus fábricas de Alemania. El nuevo gobierno francés, dirigido por el mariscal Pétain, colaboró. En los años 40, el mariscal Pétain recuperó todo lo que pudo recuperar, no escatimó medios. Sobre todo, intentó apoderarse de Papá Noel.
Para conseguirlo usó dos métodos. Primero escribió a los niños en nombre de Papá Noel. Se convirtió en Papá Noel. Y en 1941 organizó algo innoble. Un concurso de cartas reservado para los hijos de prisioneros de guerra, con un ganador elegido por la Academia Nacional. La idea era simple. Tú escribes una carta a tu papá y si ganas el concurso, lo sacarán inmediatamente del campo de prisioneros donde esté y viajará en Navidad a la capital. La pega es que regresará al campo de prisioneros. Tras la guerra, como yo no podía estar en todas partes, los grandes almacenes contrataron a miles de hombres para representarme. Pero antes tenían que ir a la nueva escuela de Santa Claus. Santa no quería ir. No fue hasta después de la guerra cuando cobró tanta importancia en Francia. Tras la guerra, había ganas de mimar a los niños. Tino Rossi cantaba su Petit Papá Noel, la primera Navidad después de la guerra. No hay que olvidar que la industrialización de las fábricas de juguetes permitió que se pudiera mimar a los niños a menor precio. Os preguntáis desde el principio dónde vivo. No os lo puedo decir. Según el país tengo un nombre y una dirección. Dicen que vivo en el Polo Norte y también en Canadá, que incluso me ha concedido la nacionalidad, o en Indiana, en la ciudad de Santa Claus, en Rusia, en Sierra-Levant, en Lorena y por supuesto en Finlandia, en el Círculo Polar, cerca de Rovaniemi, en el parque temático del pueblo de Santa Claus, que cada año recibe a cientos de miles de visitantes, cristianos o no. Hola, ¿podéis pasar? Hola. Buenos días. Venid aquí. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Santa Claus, no me lo puedo creer. No tengáis miedo, estoy solo. Relajaos. Empecemos por la foto. ¿He sido un niño malo? ¿Tú qué crees? Espero que no. Tengo una lista de regalos. Estoy un poco sordo, pero entiendo lo que quieres decir. Esfuérzate solo un poco más y estarás en la lista de los niños buenos. Entonces he sido malo. A lo mejor. Nunca se sabe. ¿Tú qué crees? Este año he sido bueno. Está bien, es un buen principio. Sigue por ese camino. Estoy en la lista de los malos y el juicio continúa. En 1951 me denuncian ante la ONU. La situación fue la siguiente. La Navidad pagana y la Navidad cristiana se vieron enfrentadas entre sí. Los obispos tomaban la palabra para proclamar lo siguiente: no habléis de Papá Noel. Acordaos de Dijon. Estaba sufriendo un auto de fe. Me había convertido en la bestia negra. Importado por los americanos, era cómplice del consumismo y me volvían a acusar de eclipsar a Jesucristo. El gesto de dar muerte a Papá Noel en Dijon puede ser interpretado como un sacrificio, sin duda. Tal vez pueda estar relacionado con la historia de los sacrificios antiguos de las Saturnales. El Papá Noel que quemaron en Dijon puede verse como un rey efímero de la época romana. Estas imágenes dieron la vuelta a Francia en menos de 48 horas. Fue todo un escándalo. Todo el mundo hablaba de ello. La iglesia quema a Papá Noel. El alcalde de Dijon era un eclesiástico, el canónigo Félix Kir, que no sabía nada del asunto. Así que al día siguiente organizó una representación para bajar en rappel a Papá Noel en las fachadas de los edificios más altos, como el ayuntamiento,
y publicar un comunicado de prensa de desmentido diciendo que era una farsa y que Papá Noel no había muerto. Este asunto desencadenó una disputa de intelectuales que duró varios años. El periódico Carrefour dejó hablar a mis detractores y a mis defensores. Acusado Papá Noel, levántese. Entre los partidarios de Papá Noel figuraban Cocteau, Cesbron y sobre todo Lévi-Strauss, que dedicó un ensayo especialmente dedicado a Papá Noel, muy violento. Cuando un niño cree en Papá Noel, su alma es pura. Puede ver a Dios. Lo único que lamento de esto es quitarles el sustento temporal a los tipos de los grandes almacenes. ¿Queréis que vuestros hijos confundan a Cristo con el hombre del saco? Te acuso de imitar la condena de Papá Noel a ser quemado en un lugar público. Quemarlo equivale a quemar a los niños que creen en él por herejes y los sueños de los que no creen. No se trata de justificar las razones por las que Papá Noel gusta a los niños, sino las que han llevado a los adultos a crearlo. La violencia de la polémica no ha acabado con el entusiasmo que despierto. Cada año recibo miles de cartas en todas las secretarías creadas para este fin y que dan testimonio de ello. Papá Noel, voy a contarte un secreto. Y es que no es fácil ser niño. Todo el mundo quiere que seamos buenos y que estudiemos mucho. Di a los elfos que no olviden las pilas, porque es un rollo recibir un regalo y no poderlo probar porque no hay pilas. La persona que sin duda fue decisiva en la institucionalización de las cartas a Papá Noel fue un ministro de correo llamado Jacques Maret, que al tomar las riendas de su ministerio, y no las de los renos de Papá Noel, consideró que era inadmisible que cientos de miles de cartas se fueran a las nubes y no llegaran a ninguna parte. Así que creó una secretaría de Papá Noel y le pidió a su hermana Françoise Maret que fuera la primera secretaria de Papá Noel. Françoise Maret es mucho más conocida como Françoise Dolto. Françoise Dolto supo comprender hasta qué punto es importante para el niño desarrollar sus sueños y su imaginación. Quiero una caja de pinturas y caramelos de medicina porque estoy muy resfriado. La magia de la Navidad me curará. Aquí está nuestra caja de chupetes que nos envían niños de todo el mundo. Crecer es superar una meta y los niños envían a Papá Noel sus chupetes, biberones y sus muñecos para dormir. A mí también me traen sus chupetes cuando no los necesitan. Los reciclamos para las crías de reno. Es muy bueno reciclar. Otra razón de la existencia de Papá Noel es que es un rito de iniciación para los niños cuando se enteran de que no existe y en realidad son sus padres quienes traen los regalos. Aquí era obligatorio ir al colegio municipal a los 6 años y los mayores te empujaban en el hombro y decían: estos aún creen en San Nicolás. Y claro, al cabo de 1 o 2 años te enterabas de que eran los padres. A veces en la tele hay anuncios de juguetes que están de oferta. Así que pensé que si Papá Noel los fabrica, ¿por qué están de oferta? Es una tontada comprarlos. Y empecé a sospechar. Y al final, después de pensarlo mucho, me di cuenta de que si había ofertas, era porque los padres tenían que pagarlos. Otra vez me llueven las críticas. Ahora soy la bestia roja a batir. Jesús contra Papá Noel. Mirad bien, Jesús contra Santa Claus.
Papá Noel, símbolo del capitalismo, destructor del planeta con un balance de carbono insoportable. Incluso soy la imagen de la comida basura. Hasta me han hecho un chequeo. Colesterol, diabetes, hipertensión, cáncer de pulmón, por citar algunas. Hasta me han ahorcado. El anagrama de Santa es Satán. ¿Una coincidencia? Me reprochan haber tardado años en mostrarme como un Papá Noel negro. ¿Pero qué quieren? Soy como los que me crearon. En los Países Bajos ha surgido la polémica. Cada año vengo como San Nicolás, pero también como el Padre Látigo, el Zwarte Piet. Llevo el rostro negro como manda la tradición. Para algunos es racista y denuncian este cliché apelando a los derechos humanos. Las autoridades me exculpan diciendo que estoy cubierto de ceniza, pero no convencen a los manifestantes. Una constante en la historia de la Navidad es que la gente siempre teme que haya perdido el significado. La gente tiene miedo de que hayamos olvidado el verdadero sentido de la Navidad. Es un tiempo de nostalgia en el que echamos la vista atrás preocupados por haber perdido el auténtico sabor. El problema no es que la Navidad se haya vuelto comercial, sino hasta qué punto nos angustia la idea de que lo sea. Esa es nuestra preocupación por una sociedad que va a la deriva. Todos han querido apropiarse de mi imagen o deshacerse de mí. Me han prohibido, sacrificado, colgado, quemado, y aún quieren que desaparezca. Pero volveré como cada invierno. Quizás bajo otra forma o bajo otro nombre, porque siempre habrá pequeños y mayores para creer en mí y hacer que viva. De todas formas, tengo pruebas que demuestran que existe, pero no estoy segura de ellas al 100%. Así que no creo y a la vez creo.